En camino hacia esta rendición de cuentas, no hubo acuerdo sobre la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones. Dentro de la coalición tampoco se llegó a un consenso para incluir una propuesta de cabildo abierto para que las empresas de televisión para personas abonadas del interior puedan obtener licencias que les permitan prestar servicios de Internet, posibilidad que quizá pueda incluirse en la nueva ley de medios. Por otra parte, pasando a otro asunto, el nacionalista Carlos Iafigliola presentó una iniciativa en ACE que busca desestimular los abortos entre personas de alta vulnerabilidad social y o económica. De esto hablaremos este miércoles, en Otro Orden. Buenas noches, pasan las 9 en todo el país. Aquí estamos en los estudios de TV Ciudad haciendo En Otro Orden del tema central del día vinculado a las telecomunicaciones. En un rato tendremos opiniones de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que nuclea empresas cableras del interior del país, del Frente Amplio, también de Sutel. La discusión en parte está vinculada con un proyecto de ley o con una iniciativa presentada por Cabildo Abierto que quizás se integre, como decíamos recién, a la ley de medios que se está elaborando en el Parlamento. Quizás no, habrá que ver si surgen los acuerdos políticos correspondientes. Y para saber si ese elemento, esa iniciativa de Cabildo Abierto puede tener determinada significación, eventualmente qué impacto puede tener como disparador del diálogo que en un ratito, en minutos nada más, estaremos presentando en este primer bloque, les proponemos a continuación ver y escuchar a Gustavo Gómez, que es investigador y consultor en regulación de medios, telecomunicaciones e Internet, y también director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, conocido como Observacom. La iniciativa que propone Cabildo Abierto para incluir la rendición de cuentas, más o menos es la misma que está en la ley de medios. Es llamativo que se necesite una ley nueva y se haga tanta existencia cuando, en mi opinión, alcanzaría con derogar la prohibición que establece la ley de medios vigente respecto a poder acumular licencias de televisión por cable con licencias de Internet. Es decir, si eso se deroga, que es algo que se propone en la ley de medios, no entiendo por qué sería necesario establecer proactivamente, digamos, una nueva norma. Dicho esto, la propuesta busca establecer de manera expresa que los cableoperadores podrán tener licencias de Internet. Y en ese sentido, el impacto no es igual si es para todos los cableoperadores, si es para todas las empresas de televisión para abonados o si es solamente para los cableoperadores del interior. Yo quiero recordarles que, en principio, empresas que dan televisión para abonados incluyen también empresas extranjeras. Y parece claro que acá lo que se busca es que solamente se beneficie a empresas nacionales. Si eso del interior puede ser de recibo muchos de los planteos que se han hecho desde la CUTA respecto a las dificultades económicas. Pero si es para todos los cableros, yo quiero recordarles que en Montevideo los cableros más importantes son justamente las empresas que también concentran el negocio de la televisión abierta, que tendrían con esta posibilidad, con esta ley, si alcanza a todo el país, un poder enorme, porque ya no solamente podrán concentrar más medios producto de la nueva ley de medios, sino que además de tener televisión abierta, tendrían licencia de cable y además licencia de Internet. Me preocupa en cuanto al impacto más esto que lo que pueda significar que los cableros del interior tengan licencia de Internet. En el juego político que se está dando con respecto a este tema y otros vinculados en el Parlamento, como Cabildo Abierto de momento, al interior de la coalición no obtiene el respaldo necesario para que salga adelante su iniciativa, tampoco está dando, momentáneamente al menos, los votos para que se cree el Fondo Único de Telecomunicaciones, que propone
desarrollar infraestructura a través de dineros públicos que podría inclusive ser empleada por empresas multinacionales importantes para dar servicios de telecomunicaciones en zonas del país en las que hay algún tipo de déficit en ese sentido. Más adelante vamos a profundizar en eso, pero ahora tomando como punto de partida la iniciativa de Cabildo Abierto, les proponemos conocer dos miradas, dos opiniones en un intercambio que comienza en este primer bloque de En Otro Orden. Y para eso estamos recibiendo en primer término a Gabriel Tinaglini, que es diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha e integrante de la Comisión de Industria de la Cámara Baja. Tinaglini, buenas noches, gracias por estar en Montevideo y en TV Ciudad. Muy buenas noches, es un gusto estar acá y un saludo para toda la audiencia. Gracias por estar otra vez. Además, nos acompaña hoy Washington Melo, que es el presidente de la CUTA, la sigla de Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, como decíamos en la introducción, que nuclea buena parte de las empresas cableoperadoras del interior del país y en particular a muchas de localidades pequeñas. Washington, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y un placer compartir el panel con el diputado Tinaglini, quien nos une un afecto muy particular. Para empezar a abordar el tema, pero desde lo general, nos interesa conocer a la Cámara que usted preside sintéticamente cuántas empresas nuclea, cuántas personas abonadas nuclea, qué significación tiene en el interior del país, en qué tipo de localidad promedialmente están esos cables que son parte de la Cámara, cuánta gente trabaja en esa industria también. ¿Qué nos puede contar? Bien, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados es una gremial empresarial que nuclea al día de hoy 84 empresas de televisión para abonados del interior. En su totalidad son empresas radicadas en el interior que prestan el servicio ahí. En su enorme mayoría son empresas medianas y pequeñas y están establecidas tanto en las capitales departamentales, ciudades secundarias, como en pequeños centros poblados, por mencionar alguno, Tocas de Caraguatá, Nuevo Berlín, o sea, localidades así de ese porte, ¿verdad? Al día de hoy, el 98% de las empresas que están prestando servicio en el interior son asociadas a nuestra Cámara. En el entorno de los 2.000 empleos directos emplean estas empresas de televisión por cable, más otro tanto en forma indirecta en todo lo que respecta a la parte de producción audiovisual. Porque nosotros como cable operadores tenemos un doble rol, que además de ser empresas prestadoras de televisión para abonados, tenemos el rol de ser medios de comunicación. O sea, las empresas tienen canales propios. Exacto. Que están en la grilla que ofrecen. Exacto. Son canales que hoy hay más de 100 canales ligados a los cables asociados, que son quienes hacen o a partir de la realidad audiovisual, son quienes plantean lo que sucede en la localidad, ¿verdad? O sea, es un trabajo único, irreemplazable, y son quienes de alguna forma vinculan a nuestras empresas con la sociedad donde desarrollamos las actividades, y además cumplen un rol muy importante como medios de comunicación que se ha destacado y ha sido reconocido por todos, tanto la sociedad civil como el sistema político, que hemos sido medios independientes, plurales, donde el sistema político, la sociedad civil organizada, el ciudadano que está en la ciudad o aún en el campo, encuentra eco para hacer sus propuestas, sus planteos o difundir lo que están haciendo, etc. ¿Y qué opinión tiene de la propuesta de Cabildo Abierto que quedó excluida finalmente del proyecto de ley de rendición de cuentas y quizás se incluya en la nueva ley de medios? Sí, nosotros en la nueva ley de medios estaba establecido en el artículo 48 que de alguna forma se derogaba el artículo 56 de la actual ley de medios, que como bien decía Gustavo, ese artículo ha sido decretado inconstitucional, ¿verdad? O sea, hoy el monopolio, digamos, de la Internet fija se basa en un artículo inconstitucional. Entonces, en ese artículo 48 lo que pretendía era subsanar eso y habilitar, y ahí había una discusión si era cable operadores o eran todos los servicios de televisión para abonados, a que finalmente pudiéramos brindar el servicio de Internet. Yo quiero, para que la audiencia tenga claro, sí, lo que nosotros estamos planteando es una licencia
que es como en el mundo ha evolucionado la televisión para abonados, ¿verdad? En Argentina, por decir un ejemplo, pero sucede en toda América, las pymes como las nuestras, hace ya más de 20 años que brindan conjuntamente con el servicio de cable el servicio de Internet. ¿Por qué? Bueno, primero porque la tecnología evolucionó y ha permitido ese tipo de servicios. Después, el modelo de negocios de un solo producto como el que brindamos hoy, solamente la televisión por cable, es un modelo que está agotado en el mundo y se agotó acá también en Uruguay, ¿verdad? Por más que hemos hecho, en la anterior política de telecomunicaciones, hemos hecho algunos ajustes y algunos arreglos para, mediante algunos acuerdos con Antel para subsanar eso, hoy la realidad tecnológica nos pasó por arriba todos esos acuerdos. Y, por ejemplo, los servicios que vienen por Internet, que no están regulados, no entran en la regulación de la ley de medios, son competidores que de alguna forma además son desleales porque no disputan pagan. el mercado, está claro. Disputan el mercado. Ya volveremos con más opiniones desde los cables del interior. Me interesa conocer también la visión del diputado Tinagrini del Frente Amplio, insisto, departamento de Rocha. Para empezar, un legislador del interior, ¿qué importancia le da a digamos, ese ecosistema de empresas que desarrollan su actividad en los paquetes para personas abonadas, muchas veces en localidades pequeñas? Bien, a ver, vale la pena aclarar un detalle que no es menor. Todos los integrantes de la Comisión de Industrias somos del interior. Eso es una particularidad que conocemos la realidad. Todo lo que Washington estaba planteando lo vivimos. Vamos, digamos, nos dan el micrófono, podemos hablar, podemos expresarnos y sabemos la realidad. Sabemos la realidad de esas empresas y sabemos esto que decía Gustavo y decía Washington, el tema de la convergencia, que todo apunta hacia en este caso hacia la fibra óptica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos explicar Exacto. técnicamente? Porque es un término que de repente no todo el mundo maneja. A ver, la cuarta revolución, digamos, que se viene es el tema, por un lado la fibra óptica, por el otro lado el 5G, ¿no? La quinta generación. Eso es lo que está por delante y es el desafío que justamente perder el valor de mercado que están teniendo los cableoperadores significa que justamente tienen que sí o sí acceder a eso. Ahora el tema es cómo acceden a eso. Ahí es donde empezamos a tener las visiones, digamos, desencontradas, sobre todo con lo que este gobierno quiere aplicar. La ley de medios que entró al Parlamento el año pasado tenía una definición política clara, reconocida por el ministro en comisión, es un modelo de negocio. Modelo de negocio justamente para favorecer a los cables operadores, y acá podemos diferenciar lo que decíamos, los cables operadores de Montevideo y los cables operadores del interior. Acá el tema que el negocio, la llave del negocio está perdiendo valor justamente por toda la competencia que está viniendo a través de estos mecanismos de el tema del acceso a Internet, venta de Internet, banda ancha, bueno, todo eso ha generado la desvalorización. ¿Y cómo se hace para que esa llave recupere valor? Exactamente. Acá hay alguien que quiere comprar y alguien que quiere vender. La ley está armada para eso. Es más, si podemos contar algunos detalles, digamos, cuando se da la discusión, nos damos cuenta que parte del gobierno, parte del ejecutivo, de actores no conocían la ley. Se iban enterando en el mismo momento que los parlamentarios nos íbamos enterando y cuando venían a la comisión a comparecer, decía, bueno, yo me encontré con esto. Entonces también está el origen de esa ley. ¿Quién la escribió? Ese es el otro gran detalle que no es menor. ¿Quién la escribió? Bueno, yo creo que acá tiene nombre y apellido. Dice, acá lo que se le llamó la ley Romay. En referencia a uno de los propietarios del Grupo Monte Carlo. Esa es la definición. Y si tú mirás, después cuando te vas metiendo para adentro de la ley, la vas desagregando, te das cuenta que justamente es un modelo de negocio. Acá lo que está atrás de eso es darle el valor de nuevo a esa llave a través del acceso a la fibra. ¿Tá? La fibra le permite revalorizar y es lo que están esperando los compradores, supuestamente compradores, las multinacionales concretamente, para poder acceder a eso. De hecho, ya hay negocios casi acordados. Están dependiendo justamente del tema de que esta ley se vote. Ahora, Tinagrini, el tiempo se nos va. Me interesa hacerle una pregunta bien puntual. Aquí Cabildo Abierto ha presentado un proyecto de ley que, más allá de la redacción fina, a lo que aludía planteando algunas preguntas Gustavo Gómez, se entiende que puede beneficiar a las empresas cableras del interior del país. Bien. ¿Usted entiende que para que esa llave, la de ese negocio, de la empresa cablera de la pequeña localidad, recupere valor, podría haber espacio para respaldar esa iniciativa? Sí. A ver, y acá hay un tema de una decisión política.
ya la CUTA, capaz que no lo dijo Washington, ya tiene acuerdo con Antel. Ya viene funcionando un esquema de negocio, digamos, justamente para beneficiarse mutuamente. Antel por un lado y los cable operadores del interior por otro, y se potencian. Los dos ganan, ¿no? Eso ya está funcionando, pero no hay voluntad política de afinarlo eso, de actualizarlo, de ver cómo se pueden beneficiar más y darle las garantías y darle digamos, por ahí le van a venir los recursos para que subsistan. Ahora, el tema es cuando metemos cables a nivel de Montevideo, que sabemos quiénes son, cuando ya tienen los negocios armados para venderlo para este. Entonces, a ver, el ministro dice, nosotros, Antel, a través de la venta de internet de banda ancha, anda en los 400 millones de dólares por año, facturó en el 2020. Eso, dice el ministro, eso hay que repartirlo, no podemos dejar, miren, escuchen bien lo que está, eso hay que repartirlo entre todas las empresas, incluyendo a lo que son los 4, 10 y 12, digamos, con sus cables y la venta Los hacia cables afuera. de Quital. Exacto. Eso es lo que está hoy en juego a través de esto. Bien. Entonces nosotros tenemos que separar. Cabildo presenta un proyecto, pero no especifica realmente si es solamente, y esa es la discusión que vamos a dar, si va a entrar a la ley de medios, porque eso también es ahí ha sido muy desprolijo el manejo de la ley de medios. Digamos, una cosa que querían votarla en diciembre del año pasado, digamos, y la coalición se empezó a dar cuenta de que estaba el artículo 48 justamente, que está metido también en el Fondo Universal de Telecomunicaciones, está el 48. Claro. Peor que el 48. Duplicaron los inconvenientes que le iba a traer Antel con el Fondo Universal de Telecomunicaciones. Le metieron el 48 y le agregaron más componentes. Por suerte no hay, digamos, por suerte. Creo que si va a la ley de medios, la discutiremos la ley de medios, el Fondo Universal. Pero ya sabemos que pendiente de discusión parlamentaria. Ya volveremos con ustedes, con Washington Melo, con Gabriel Tinaglini. Queremos seguir compartiendo opiniones o por lo menos haciendo algunos destaques de una nota previamente producida con Gustavo Gómez de Observacom, que se anima a aventurar el escenario con respecto a cómo incidiría en la realidad de los cables del interior y de las pequeñas localidades el proyecto de Cabildo Abierto en caso de que pase a ser ley. Yo creo que hay que pensar también dentro de los cableros de interior que no todos van a poder aprovecharse de esta oportunidad. Yo creo que es una medida que aun cuando se apruebe puede llegar muy tarde para la mayoría de los cableros del interior. Esto implica no solamente tener un papel que te dé la licencia, sino también las condiciones de infraestructura para brindar el servicio. Para muchos de los cableros del interior, con todas esas dificultades económicas que tienen, y en algunos casos son pequeñas empresas, la inversión para actualizar sus redes, para poder dar ese servicio, es enorme. Por lo tanto, yo tengo mucha duda de que, yo diría, con suerte el 50% de los cables del interior podrían efectivamente poder conseguir los préstamos para hacer las inversiones, para salir a dar estos servicios. Yo creo que tampoco significaría una solución para los cableros más necesitados y los más chicos. Luego de compartir esta opinión de Gustavo Gómez, volvemos a hablar con Tinaglini y con Melo. Washington, recién el diputado se refirió a la situación compleja en términos financieros de muchas empresas que integran la CUTA, la Cámara que usted preside. ¿Cuál es la situación? ¿Hay empresas realmente comprometidas? ¿Cómo podemos precisar o dar más datos al respecto? Sí, lo que hablaba en el primer bloque, ¿no? El modelo de negocio donde los contenidos, que son el único producto que distribuimos, cada vez se concentran más en menos manos. Un ejemplo de ellos es el caso de Disney, que tiene Disney, ESPN, Fox. También pasa con las señales nacionales, que nos imponen condiciones de precio y de condiciones contractuales realmente abusivas, haciendo un abuso de esa posición dominante que generan al concentrar los contenidos. Y por otro lado está el mercado pequeño al que ustedes se dirigen. Pequeño mercado, en competencia. O sea, nosotros no, quiero aclarar, no renegamos la competencia. Nosotros hoy competimos con empresas multinacionales de igual a igual, incluso según los últimos datos de URSEC, los cables son los que tienen más afiliados que las empresas satelitales. Recién cuando hablamos con Tinaglini, perdón que lo interrumpa, pero me interesa también tener esta visión. Tinaglini decía que ya se pueden ofrecer servicios de Internet. De hecho, hay
Cables de Montevideo, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, aunque no se otorgan directamente licencias. Eso cambiaría si prosperara una iniciativa parecida a la de Cabildo Abierto o la de Cabildo Abierto tal cual está redactada. El diputado Tinaglini decía, faltaría en todo caso actualizar, ¿no?, o afinar lo que ya se puede hacer. ¿Usted entiende que es suficiente con eso o que hay que ir a algo mayor, que directamente permita que las empresas de cable tengan licencias, que no es lo mismo? Sí, nosotros estamos tras la licencia. En los acuerdos con Antel tenemos varios acuerdos. Uno de ellos es de agente de ventas, que no ha prosperado el negocio porque es un modelo de negocio que no... o sea, a los cable operadores no lo usamos, generalmente eso lo usamos para fidelizar los clientes y no como para que sea un ingreso adicional que venga a sustituir la caída de ingresos en el negocio del cable, ¿verdad? Pero nosotros estamos tras la licencia porque entendemos, primero, que es un derecho que nos concede la Suprema Corte de Justicia a través de decretar inconstitucional el artículo 56 de la actual Ley de Medios. Segundo, porque es como ha evolucionado el mundo. O sea, Uruguay es el único país donde los cable operadores no tienen licencia de Internet. O sea, y estoy hablando que eso sucede hace más de 20 años. Nosotros hace 17 años, varias empresas de cable han pedido ya la licencia. O sea que, y eso en un tiempo no se nos concedió la licencia en forma arbitraria, después salió la Ley de Medios y con el artículo 56 generó esa compatibilidad, pero nosotros estamos tras la licencia. Entendemos, sí, que con Antel hay un espacio, porque ya tenemos acuerdos de antes, pero tenemos que, o sea, de alguna forma remodelar esos acuerdos que tenemos y en todo caso generar un nuevo acuerdo. Y nosotros entendemos que a partir de la licencia estamos en una posición de poder encontrar, incluso para favorecer a Antel, porque hoy lo que tiene Antel es el tema de los agentes de venta. Bien, gracias Melo por esta intervención. Quiero cerrar con el diputado y hacerle dos preguntas. Tenemos 2 minutos para responder 2 preguntas, así que se agradece el poder de síntesis. Para Melo es muy importante la licencia, obtener esa posibilidad. ¿Lo puede llegar a contemplar el Frente Amplio? A ver, hay un detalle no menor. Así como en el resto del mundo, digamos, los cable operadores pueden vender internet comercial, se da que en el resto del mundo no hay un Antel. Digamos, una empresa pública de estas características que nos posicionó a nivel mundial. Hoy con un 80 y pico, 84, 85% de fibra al hogar, con una proyección de llegar al 100%. Es Antel, es estatal y es nuestro. Entonces, en base a eso hay que ver los mecanismos justamente para, no sé si por licencia, pero sí puede mejorarse los acuerdos que ya están. Y una cosa es dentro de un marco normativo y otra cosa que tú quedes liberado, así como la licencia la van a obtener los cable operadores del interior, la van a obtener otros cable operadores que van a ser multinacionales. Entonces vas a tener que competir con multinacionales con las mismas reglas de juego, con cableros que sabemos que son chiquititos, son empresas familiares. Entonces decir, nosotros vamos por el tema de buscar la solución, ver mecanismos, ver ese fondo que plantea beneficiar a multinacionales, a torreros, entonces ver cómo le podemos buscar un mecanismo para subsanar el tema económico en esta primera instancia y trabajar de fondo y complementarnos, sobre todo en la generación de contenidos que Antel, con ello podemos jugar, digamos, en forma conjunta y potenciarnos. Diputado, la última pregunta. Que se esté discutiendo en Uruguay después de los años de expansión en materia de inversión que tuvo Antel, la posibilidad de la llegada de Internet o un acceso mayor a Internet en pequeñas localidades y en ámbitos rurales, donde se dice hay cerca de un 15% de la población que no tiene el mismo acceso que hay en centros urbanos. ¿Da cuenta de cosas que quedaron pendientes de los gobiernos del Frente Amplio? A ver, esto lo escuchamos ahora al directorio de Antel, el presidente de Antel. Está proyectado llegar al 2022 con un 100% en cobertura. Estamos hablando de que andaban 100 y pico, 124 radiobases se van a instalar. Quiere decir que vamos a tener una cobertura total, ¿no? Con eso nos va a potenciar también poder, yo creo que está definido, y ojalá que así sea, ser los pioneros, así como arrancamos con el 5G, que Antel sea quien avance en el 5G. Gabriel Tinaglini, muchas gracias por esta visita a los estudios de TV Ciudad. Washington Melo lo mismo. El tema sigue abierto y vendrán otras voces para hablar de estos asuntos vinculados con las telecomunicaciones, porque en instantes tendremos aquí en los estudios de TV Ciudad a Florencia Leimonier, que es dirigente de SUTEL, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, que nuclea a quienes trabajan en Antel y con quien hablaremos de este asunto y también de esa otra idea apoyada por partidos de la coalición, más allá
de Cabildo Abierto, fundamentalmente el Partido Nacional y el Partido Colorado, de crear un fondo único de telecomunicaciones. Una pausa y venimos. Segundo bloque de En Otro Orden, seguimos en la pantalla de TV Ciudad. Dijimos que nos interesaba saber también qué piensa el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, ¿no? SUTEL, que nuclea a trabajadores y trabajadoras de Antel. Bueno, para hablar justamente de eso, estamos recibiendo a Florencia Leimonier, que es dirigente sindical de SUTEL. Florencia, gracias por estar en TV Ciudad. Por favor, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a la audiencia. En este momento del programa queremos privilegiar un tema que fue apenas mencionado en el intercambio anterior entre Melo y Tinaglini, y tiene que ver con la creación del Fondo Único de Telecomunicaciones, que aparentemente tampoco se aprobará en la rendición de cuentas y pasará al proyecto de ley de medios para ver si allí es aprobado, ¿no? Cabildo Abierto no obtuvo el respaldo que quería para su iniciativa ya comentada y entonces a cambio de momento no da los votos para ese fondo que sí apoyan los partidos Nacional y Colorado y que con fondos públicos, simplificando, permitiría o llevaría que se desarrolle infraestructura para servicios de telecomunicaciones que podrían ser usados no solo por Antel, sino también por Claro y Movistar en todo el país. ¿Qué visión tiene SUTEL con respecto a esa iniciativa del FUT, del Fondo Único de Telecomunicaciones? Bueno, nosotros desde el inicio, cuando nos enteramos de estos artículos, en una rendición de cuentas que lejos de superar y corregir cuestiones de la ley de presupuesto, profundiza y una vez más aparece la intencionalidad de cambiar, sí, el modelo de negocios de las telecomunicaciones en nuestro país a través de este fondo. Un fondo que, como decías vos, se consolida con recursos del Estado. En realidad la URSEC cobra por los espectros de frecuencia. Actualmente esos recursos que cobra la URSEC se destinan a rentas generales, que es importante ubicar esto, o sea, son recursos que hoy se destinan a la educación, a la salud, a la vivienda. Bueno, de esos recursos se sacaría un porcentaje para conformar este fondo. Y ese fondo vendría a resolver la conectividad que falta todavía a nivel del país. Acá la primera pregunta es, ¿para qué tenemos Antel? Si no es para resolver la conectividad a nivel nacional, ¿no? De la cobertura a nivel nacional. Y el segundo elemento es ese aspecto que vos comentabas con respecto a quién usufructa después de ese fondo. Porque venimos en un escenario donde Antel se le ha recortado un 20% de su presupuesto, o sea, en un momento donde aumenta un 40% la demanda de los servicios de telecomunicaciones, se recorta el presupuesto, pero sí hay recursos del Estado para destinar para la infraestructura que pueden usufructuar privados. Y privados que son empresas que ganan 700 veces más que Antel, ¿no? En esta iniciativa está desempeñando un rol muy importante la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, DINATEL, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que tiene como titular a Guzmán Acosta y Lara, un dirigente del Partido Colorado. Acosta y Lara declaró hace poco en La Diaria que hay una carencia de antenas y hay desigualdad en cuanto a la tecnología usada en lugares del interior profundo. Y más adelante dijo, esto se iba a hacer mediante un subsidio, este fondo que por ahora no obtiene el apoyo, mediante un subsidio que se obtendría a través de 5% de lo recaudado por la licitación de 5G que se va a hacer el año que viene, lo del espectro que mencionaste. Y agregó que la idea de este fondo consiste en poner cerca de 140 antenas o antenas en 140 lugares del país. ¿Qué importancia le das a la variable que pone arriba de la mesa con mucho énfasis el gobierno? Lugares del Uruguay en los que la gente no accede a servicios en igualdad de condiciones de calidad. Sí, estamos de acuerdo, pero Antel lo tiene proyectado eso, justamente. Es de lo que no tiene consistencia de la creación de este fondo. En realidad tiene que ver con disputar, primero, volvemos a lo mismo, que multinacionales que ganan 700 veces más que Antel, lo decís por Claro y Movistar y su actividad fuera del país, no dentro de Uruguay. No dentro de Uruguay, pero las ganancias son en
en esa línea, bueno, que esas empresas justamente, que parecería que no tienen recursos, que incluso han invertido muchísimo menos que Antel, porque tienen casi un 50% menos de antenas a nivel nacional en cuanto, ya que hablamos de cobertura, o sea, Antel es quien te garantiza mayoritariamente la cobertura a nivel nacional. Antel tiene previsto culminar para el 2023 la cobertura y bueno, y aún así hay una necesidad de crear este fondo, que en última instancia lo que termina planteando o se interpreta de ese fondo es justamente esto, la necesidad de favorecer en la quinta generación a las multinacionales cuando Antel tiene la capacidad de desarrollar esto mismo y es más, no entendemos por qué esos recursos se destinan para ese fondo y no se destinan para que Antel pueda avanzar muchísimo más en todas las áreas que faltan por cubrir, que es real. Bueno, en eso me quiero detener, se lo pregunté recién a Tinaglini, ¿no? Hubo momentos de los 15 años de gobierno anteriores, o sea, de los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, en los que Antel tuvo un despliegue mayor al que había tenido antes y alcanzó Uruguay, según se ha dicho repetidamente, altos niveles de cobertura. Sin embargo, hay un núcleo duro, digamos, de cerca de un 15% de la población, pequeñas localidades, interior profundo, que no accede a servicios en igualdad de condiciones. ¿Hay una visión crítica de SUTEL con respecto a lo que no se hizo en esos años anteriores? Y nosotros, en realidad, en los últimos años del último gobierno, planteamos incluso respecto a continuar con la inversión, con la infraestructura de fibra óptica, el alcance también, porque en algunos lugares con la fibra no llegaba, pero era necesario instalar estas radiobases, las repetidoras. Esos aspectos los planteamos innumerables veces. Ahora, también es verdad que el despliegue que se generó fue sustancial. Estamos hablando de que cerraríamos este año con un 89% de cobertura. O sea, no hay, en los estándares internacionales incluso, donde funcionan esos modelos tan deseados de negocio, no existe el nivel de cobertura que tenemos con la profundidad y en manos de una empresa pública, ¿no? O sea, mirábamos los valores, salió hace poco un ranking, ¿no? Con respecto a los servicios de banda ancha y el nivel de penetración de la fibra óptica en los distintos países. Estamos dentro de los 3 primeros países en el mundo con cobertura y principalmente a través de fibra óptica. En realidad hay falta porque no estamos en el 100%, pero la realidad es que tenemos un alto acaparamiento del territorio nacional. Y volviendo a la discusión del comienzo del programa, volviendo a Melo y a Tinaglini, ¿qué opinión tiene SUTEL con respecto a la propuesta que impulsa Cabildo Abierto de que empresas cableras puedan obtener licencias para brindar, desarrollando infraestructura, ahí la gran diferencia con respecto a lo que hoy ya puede pasar, servicios de Internet? Bueno, viene de larga data, o sea, no sale de la nada, ¿no? En realidad, esto aparece en el artículo, aparece primero en la ley de urgente consideración, porque es bueno mencionarlo. En el momento que se discutía, no se llegaron a los acuerdos dentro de la propia coalición y se sacaron esos artículos que tenían que ver con la infraestructura y con las licencias. Después se pasa a la ley de medios, al proyecto de ley de medios, el cual está en la discusión de la Comisión de Industria hace va a cumplir un año en realidad. Y ahora, a través de la discusión de la rendición de cuentas, se vuelve a instalar esta necesidad que nadie discute, la necesidad de los cableoperadores, principalmente del interior, que son los que tienen la mayor desventaja en el negocio de televisión para abonado, que es real que hay que generar determinados acuerdos o reformular determinados acuerdos. Ahora, esta cuestión de poder brindar servicios de banda ancha por los cableoperadores no es nueva, sí se incorpora nuevamente en la discusión, producto de, como quien dice, generarse una moneda de cambio a través de lo que sucede con el Fondo Universal de las Telecomunicaciones. La intencionalidad ahora es incorporarlo en el proyecto de ley de medios, que ya tenía un artículo, el artículo 48, que hablaba de la infraestructura de Antel, paralelamente con las licencias, sí. Y bueno, nuevamente se ubica. ¿Cuál es la dificultad? Que acá no hay... las licencias no se van a abrir específicamente para los cableoperadores del interior y a pesar de que se abrieran solamente para los cableoperadores del interior, en realidad no es una posición que nosotros entendamos acertada. ¿Y cuál podría ser la fórmula entonces? Y en realidad, nosotros hacemos a veces el ejemplo. ¿Qué pasó en el Uruguay, en el mundo, con los videoclubs?
¿Qué pasó con todo ese mercado que había, cuando en realidad la televisión para abonado fue lo que surgió, o sea, alguien se preocupó por el videoclub? O sea, en realidad lo que sucedió fue el negocio, las telecomunicaciones, cambiaron, en este caso la televisión para abonado, y el mercado mismo se fue regulando en función de eso, y deterioró y quedó en el olvido. Bueno, ni siquiera estamos planteando que quede en el olvido los cableoperadores del interior, simplemente que la herramienta que se tiene actualmente es de voluntad política, de reformular los acuerdos, porque nosotros defendemos los acuerdos con los cableoperadores del interior en el entendido de que es industria nacional, en el entendido que se conforman con pymes, con pequeñas empresas que son locales, y en el entendido del desarrollo incluso hasta de la producción nacional. O sea, en ese sentido vamos a encontrar amplios acuerdos. El tema es que eso no se resuelve con las licencias, se resuelve con un acuerdo marco entre Antel y la CUTA como socios para Bien. poder seguir desarrollándose. Sobre el cierre de la entrevista, mañana va a jugar Uruguay contra Brasil por las eliminatorias y fue noticia que el directorio de Antel aprobó la posibilidad de que Antel brinde a través de streaming, emita los partidos en producción de Tenfield de cada fecha de las eliminatorias con un costo de 295 pesos por cada contratación que se realice, que permitiría que la persona tenga los 5 partidos en cada etapa. Justamente esto se emitiría a través de Vera, ¿no? Esa señal de Antel que al comienzo de este gobierno aparentemente quedaría de lado y que ahora, aunque más no sea a través de la emisión de una producción ajena, en este caso de Tenfield, volvería a tener actividad con un contenido fuerte. ¿Qué opina Sutel con respecto a esto que se decidió? Y esto forma parte de una expresión de cómo se ven las empresas públicas, porque hay que destacar, y eso yo escuchaba al diputado, a veces comparamos lo que sucede a nivel internacional, comparamos modelos de negocio con empresas que son privadas, son multinacionales. En el caso de Antel es una empresa pública. Ahora nos interesa siempre ubicar que en esta cuestión de empresa pública, si bien tiene que tener un valor de rentabilidad, Sí. porque la economía, porque entendemos que dinamizan la economía en todo sentido, por las inversiones, por la generación de empleo, también tiene un rol social, ¿cuál es? Democratizar el acceso a los servicios de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones han ido cambiando, es una realidad, y hoy las plataformas de contenido forman parte de las líneas de negocio de las empresas de telecomunicaciones. Y es importante destacar que al inicio de esta administración, de este Poder Ejecutivo, de este Ministerio de Industria, Vera era una aventura. O sea, Antel se tenía que dedicar a hacer lo que tiene que hacer. En buena hora, hoy, y producto de incluso el propio pueblo uruguayo, defendiendo nuestra empresa pública, vuelve a incorporarse Vera en una propuesta de acceso a la selección uruguaya. Durante la administración anterior, los mismos partidos que ahora se podrán ver a cambio de 295 pesos, las personas abonadas a servicios de Internet de Antel los podían ver de forma gratuita, exacto. ¿no? Eso generó Hoy una día, discusión porque el integrante del directorio en nombre del Frente Amplio, Daniel La Rosa, votó a favor parcialmente, porque hubo aspectos de la negociación en los que él no estuvo, pero en el directorio de esta definición, pero hubo gente del Frente Amplio que marcó la diferencia de la gratuidad de antes con el pago de ahora. ¿Con qué se queda el sindicato? O sea, es el modelo mercantil, ¿no? Hay que explotar, o sea, es una empresa y como tal olvidamos el rol social. Nosotros entendemos que como empresa pública tiene el deber y el cometido no solamente de llegar con la fibra óptica al hogar, invertir 800 millones en lo que tiene que ver con la cobertura a través de la fibra óptica, sino que en las distintas líneas de negocio tiene que estar presente la democratización de los contenidos y particularmente de los partidos, no solamente los partidos de la selección uruguaya, el carnaval, todo el contenido al que se podía acceder de forma gratuita. ¿Estamos en el mismo lugar que antes? No, porque en realidad ahora estamos discutiendo que tiene que ser gratis, ¿no? Hace un año atrás estábamos discutiendo que no había Vera, que Vera era una aventura que había que desechar, porque no era negocio ni competencia ante él. Hoy la realidad es que Vera, por lo menos hay una perspectiva de explotarse. El asunto es que nos vuelve a encontrar confrontando con este modelo mercantil
que nosotros entendemos que no debe ser de esa forma, que Vera como línea de negocio de Antel tiene que estar estructurada en el mismo eje de empresa pública, democratizando el acceso a los distintos servicios que brinda. Gracias, Florencia, por este rato para En Otro Orden. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y en otro orden, después de la tanda que ya viene, tendremos a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás para desarrollar un informe con respecto a la iniciativa del, casualmente, asesor del presidente del directorio de Antel, Gabriel Gurméndez. Me refiero a Carlos Iafigliola, ex parlamentario suplente del Partido Nacional, de generar un proyecto de ley al que asocia con la expresión alternativas al aborto. Ya venimos con eso. Bloque número 3, el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola presentó una iniciativa ante ACE a la que define como una posibilidad de encontrarle alternativas al aborto para desestimular el aborto. Eso se interpreta muy claramente luego de escucharlo. Para desarrollar justamente ese planteo y conocer datos vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay, ya estamos recibiendo a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Julieta, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un placer. ¿Cómo podemos empezar a desarrollar esta propuesta de Iafigliola? Primero que quizás hablar un poquito de quién es Carlos Iafigliola para quienes no lo conozcan. Él es el líder de un sector bastante minoritario del Partido Nacional que se llama Adelante y también fue precandidato de este mismo partido en las elecciones internas de 2019. En ese momento sacó alrededor de 1.600 votos y también lo conocemos de otras cosas. Sí, claro, porque en general se ha opuesto de modo muy notorio, militante, digamos, a algunas iniciativas vinculadas a lo que se definió en su momento como la agenda de derechos. Particularmente promovió aquella jornada de adhesión voluntaria procurando derogar o comenzar el camino de una derogación que finalmente no se concretó de la ley integral para personas trans y la temática del aborto desde la oposición de Iafigliola al aborto como posibilidad es otro tema que normalmente aborda, ¿no? Exactamente, fue él quien presentó en la mesa de entrada de la Torre Ejecutiva un proyecto que, como tú decías, se llama, bueno, él llamó cuando lo anunció en sus redes sociales como una alternativa al aborto. Esto sería para desestimularlos en las mujeres de alta vulnerabilidad social y económica mediante un plan piloto que se instalaría, o él pretende que se instale en ACE, que las vincularía con una ONG. ¿Y cuál fue la respuesta estatal? Ya que presentó esa iniciativa justamente ante la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Bueno, él dijo que Leonardo Cipriani, presidente de ACE, había visto con muy buenos ojos esta iniciativa y que él lo sentía como un socio para desarrollar esto en el futuro. Sin embargo, no fue lo que nos dijo a nosotros Cipriani cuando lo llamamos, tampoco fue lo que declaró hoy a la prensa. Más precisamente, cuando nos contactamos con Cipriani, él dijo que este es un proyecto personal de Iafigliola y que cuando estuvo en ACE lo presentó muy por arriba y que por lo que pudo escuchar Cipriani, él en principio cree que o entiende que esto ya está comprendido en la ley actual, que por eso mismo hay un profesional del área social en los equipos multidisciplinarios de IBE, que él entiende que por ese lado ya estaría cubierto. También nos dijo que lo único que le transmitieron, y esto lo estoy diciendo textual, lo único que le transmitieron a Iafigliola desde ACE es que no sería ACE justamente un prestador de salud como es el lugar para vehiculizar esta propuesta, sino él lo entendía más desde otra entidad del Estado que tenga más que ver con lo social, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social. También nos dijo que, bueno, nos repitió nuevamente que este era un proyecto exclusivo de Iafigliola y que él no había podido ni siquiera leerlo. Hubo un diálogo telefónico también, un contacto de Iafigliola con Presidencia de la República. Bueno, eso es lo que dijo Iafigliola, también se lo dijo a Telemundo. Le dijo que cuando presentó este proyecto en la mesa de entrada lo llamaron desde Presidencia y le dijeron que habían recibido la iniciativa y sugirieron que avance el tema, el tema con el Ministerio de Salud Pública y ACE. No sabemos si efectivamente fue así, no logramos contactarnos con la Torre Ejecutiva, pero esto fue lo que había expresado en su momento Iafigliola. Claro, esa es la versión del dirigente del Partido Nacional que asesora al presidente del directorio de Antel, como decíamos hace un rato, y que dijo también que esta propuesta él la enmarca en una definición del presidente Luis Lacalle Pou de mayo del año pasado. Todos entendemos que
Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción, y en ese sentido un niño que no ha nacido tiene derechos. Y esa es la visión del presidente de la República de la protección. Nosotros tenemos una agenda pro vida que estoy seguro que todo lo que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo. 5 de mayo del año pasado, no hacía ni 2 meses de la declaración de emergencia sanitaria, las conferencias de prensa en horario central, ¿no?, a la hora de los noticieros televisivos, eran un hábito, y hubo una conferencia, la que recién vimos de la calle Pou, que fue para medios de comunicación del interior, un periodista de un departamento del interior que de alguna manera se pronunció al mismo tiempo que hacía la pregunta como contrario al aborto, lo consultó por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la calle Pou dijo eso. Exacto, y fue lo que Iafiliola tomó como un pie. Él se basa en esto para hacer esta propuesta que incluye, como habíamos adelantado antes, un vínculo de las personas que busquen, que estén en proceso de interrupción voluntaria del embarazo, un vínculo de ellas con una ONG, en este caso en particular, Iafiliola así lo expresó en los medios, por ejemplo en La Diaria, que fue quien publicó esto, con una organización en particular que se llama CEPRODI, es el Centro de Promoción por la Dignidad Humana. Nosotros hablamos con Adriana Abraham, que es su directora. Sí. Este centro es una asociación civil sin fines de lucro que atiende a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres embarazadas o con niños. Tienen un programa que se llama Porvenir, por ejemplo, que lo que hace es ayudarlas en su desarrollo económico para poder llevar adelante, bueno, este embarazo y luego la crianza de sus hijos de una manera, como ellos siempre repiten, con dignidad. Ella lo que dijo es que el Estado, la única alternativa que brinda para las mujeres embarazadas en contextos vulnerables económicos es el aborto, y que esta propuesta que hizo Iafiliola para nada intenta influenciar. Ella dijo que todo lo contrario, que lo que intentan es que tengan otra alternativa. También dijo que se enmarca en el artículo 3 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que lo que plantea es que una vez que una mujer empieza un proceso de IVE, que es la sigla de la interrupción voluntaria del embarazo que venimos nombrando, el doctor le debe preguntar, o la doctora le debe preguntar, por qué está tomando esa decisión, y que, por ejemplo, también los equipos multidisciplinarios lo que tienen que hacer es informar sobre las alternativas al aborto, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, y de alguna manera Abraham lo que nos decía es que ella se siente incluida, esta ONG que no es estatal, que es privada, como estábamos diciendo, entre estos programas de apoyo social y económico, y lo que dice es que las mujeres que expresen dificultades económicas una vez que estén en ese proceso podrían recibir, por ejemplo, un papel o un folleto con una dirección, con un teléfono o con la página web, para que puedan, en los 5 días que tiene el proceso de reflexión del IVE, que la mujer entre una consulta y otra tiene 5 días para reflexionar, así fue previsto por la ley, puedan conocer a CEPRODI y ver los programas. Hablaste recién de los equipos multidisciplinarios y estuviste haciendo averiguaciones para saber cómo están trabajando. Aclaro, los equipos que, en función de la ley vigente, esta ley a la que Iafiliola de alguna manera cuestiona, tienen potestades para trabajar con las mujeres que se acercan al sistema de salud manifestando la intención de interrumpir su embarazo. Ya vamos a eso. Bien. Me quedó una cosita que me parece que es importante, que es que también le preguntamos a Abraham sobre los vínculos que podría llegar a tener esta institución, esta organización, tanto con la Iglesia Católica como con otras organizaciones internacionales que, por ejemplo, una investigación de la periodista Diana Cariboni lo relacionaba con esta organización internacional antiaborto católica, que es Heartbeat International. CEPRODI aparece en el directorio de afiliados. Ella dice, Abraham dice que ni siquiera había escuchado nunca este nombre, y cuando le preguntamos su afiliación, si hay alguna afiliación
con la Iglesia Católica, porque también aparecía esta organización en una nota de la Iglesia Católica de Montevideo como una de las organizaciones de nuestra iglesia, así lo decía. Ella nos dijo que ella sí es católica, pero que la organización no lo es, que es laica. Y bueno, ahora sí, si querés, te Nos comento. metemos en lo de los equipos multidisciplinarios, luego de esa aclaración desde CEPRODI. Sí, porque fue algo que trascendió de alguna manera en la prensa y que se empezó a movilizar una vez que se nombró a CEPRODI. Esta es la aclaración que hace Abraham, que separa los tantos de alguna manera. Igual hay, hay notas al respecto, pueden profundizar la información allí. Lo que tú me decías, sí, también hablamos por otro lado con una profesional de la salud que acompaña los procesos de IVE en salud pública para preguntarle cómo estaban trabajando los equipos multidisciplinarios y de alguna manera cómo reciben equipos que trabajan esta noticia. Ella lo que decía son varias cosas y son muy interesantes. Una es que las mujeres, por lo general, y la mayoría de las veces llegan ya con la decisión tomada, si bien utilizan ese proceso de reflexión, es muy baja el índice de arrepentimiento que hay, ¿no? Eso es una cifra que también había sido difundida en su momento por Mujer y Salud en Uruguay. Las mujeres ya llegan con esa decisión tomada y no suelen arrepentirse en esos 5 días de reflexión. También hablaba sobre que el espacio que tiene el equipo multidisciplinario debería ser un espacio absolutamente de escucha que habilite a las mujeres y personas gestantes para que hablen sobre sus dudas, sobre sus preocupaciones sobre este tema, pero que no debería en ese proceso hacerse propuestas concretas ni dar información concreta porque podría inclinar la balanza hacia un lado y eso no sería ético de parte de los equipos multidisciplinarios. Esta era la opinión de esta profesional de la salud, que también nos comentaba que los equipos multidisciplinarios, algo que dijo Cipriani, si te acordás que hablamos hoy, ya están preparados para poder dar esta información. Y eso es parte de la política pública desarrollada. Exactamente, sí. Hay una guía que hizo el Ministerio de Salud Pública, es el Manual de Procedimientos para el Manejo Sanitario de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta guía, de alguna manera, lo que hace es abordar varias etapas de este proceso y está dedicada a los profesionales para que sepan cómo manejar este proceso. Si podemos ver también en pantalla, por ejemplo, una de las cosas que muestra esta guía es un formulario, el formulario de la segunda consulta. Allí, por ejemplo, piden que las mujeres seleccionen, lo estamos viendo allí en un círculo rojo, si se le brindó información sobre las alternativas a la IVE. O sea, esto está propuesto ya en las guías, está propuesto en la ley. Es muy fuerte, aparte porque la iniciativa de Iafigliola la define como alternativa al aborto. Es la misma palabra, digamos, la que se usa en los formularios preexistentes, largamente preexistentes. Y te voy a sumar más información y te lo voy a leer textual para que podamos tener más información sobre esto, me parece que es importante. En estas guías dice que el profesional del área social deberá brindar asesoramiento sobre decisiones personales y familiares, los alcances de esta ley y sus derechos sobre las prestaciones sociales de trabajo y vivienda, etcétera. Esto que está un poco en discusión ahora, la posibilidad de la entrega en adopción y el apoyo de las redes sociales que pueda tener esta mujer. Es decir, ya de alguna manera la guía y los profesionales están habilitados a hacer esto y cuando la mujer lo pide, lo que nos comentaba esta profesional es que se le da esta información, no se le priva de esta información. Y otra cosa que también me parece interesante que dice esta guía es que lo dice explícitamente, la institución debe garantizar el proceso de decisión de la mujer, que el proceso de decisión de la mujer permanezca libre de presiones de terceros a nivel institucional en este periodo de reflexión. Hablamos de esos 5 días. Creo que da para pensar si este tipo de medidas no sería de alguna manera una presión a nivel institucional. Si entregar un folleto que direccione a un lugar donde se supone que hay una visión crítica con respecto a una ley vigente no es una presión, es una pregunta cantada. Y además no te lo está entregando una amiga o un familiar, sino te lo está entregando un profesional de la salud con todo lo que sabemos que eso conlleva. En términos de vínculo de poder. Ya sabemos cómo está funcionando el trabajo a nivel de los equipos multidisciplinarios. Queremos y les proponemos saber más con respecto a las cifras de aborto en Uruguay. La Organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU, presentó el informe Aborto en Cifras, Datos del Uruguay al 2021. Este documento, que elabora de manera anual, da cuenta de las cifras de aborto a nivel nacional. En 2020 en Uruguay se realizaron 9.915 abortos legales, 295 menos que en 2019, lo que significa un descenso del 2,9%. En el contexto de crisis económica y social derivada de la pandemia, más de 100.000 personas pasaron a atenderse en los servicios de salud pública.
No obstante, la cifra de abortos realizados en este sector no aumentó. Esto genera preocupación en la organización, que alerta que los servicios podrían no estar atendiendo correctamente o incluso podrían estar expulsando a personas que deseen abortar, particularmente aquellas en situaciones de mayor vulneración. El informe de MISU también hace referencia a las muertes maternas. En 2020, 11 mujeres fallecieron por razones vinculadas al embarazo, parto, cesárea o aborto. Desde que el aborto es legal en Uruguay, 5 mujeres han fallecido por interrupciones del embarazo, 3 por fuera de los servicios legales y 2 por dentro. La organización afirma que las dificultades de los servicios de salud sexual y reproductiva se han agudizado y que han surgido nuevas barreras. Además, MISU denuncia que en el último año han registrado demoras e irregularidades en la confirmación de embarazos y ecografías, profesionales que muestran imágenes y sonidos del feto a personas en proceso de aborto, y se ha brindado información errónea o desactualizada sobre el uso de medicación para abortar. Estas y otras situaciones afectaron negativamente el correcto cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el ejercicio del derecho amparado por esta ley. Muchas veces se dice que entre lo que dice la redacción de una norma vigente y su efectivo cumplimiento, en ocasiones hay un gran trecho. Bueno, el planteo o lo que surge de este informe de MISU es que más allá de la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hay cosas que no están funcionando como deberían. Sí, por supuesto. Y en realidad es un poco, cuando surge esta propuesta y afiliola en el terreno, salen las organizaciones MISU y otras a hablar sobre este tema, porque lo que dicen es, no estamos logrando que esta ley se cumpla en su cabalidad, que este derecho que tienen las mujeres y las personas gestantes se cumpla 100% en todo el país, y ya salimos de alguna manera, o ya sale el terreno político a brindar otras alternativas que de alguna manera desvían la atención de lo que debería ser, lo que debería estar ocupándose el Estado, que es de que esta ley se esté cumpliendo en su totalidad. Sabemos que, no lo decíamos en el informe, pero también hay cuestiones relacionadas a la objeción de conciencia que están impidiendo que las mujeres accedan de la mejor manera a este derecho que es la ley. MISU es una organización muy crítica, por ejemplo, con respecto a los datos de los que dispone el Ministerio de Salud Pública cuando se le pregunta concretamente cuánta gente en el sistema de salud, profesionales, son objetores o objetoras de conciencia. Esas estadísticas, según la organización, no se pueden conseguir, son desparejas según el territorio, según la institución médica, y llama mucho la atención que, habiendo aumentado considerablemente la cantidad de gente usuaria en la salud pública, hayan allí bajado las interrupciones voluntarias de embarazo. Muchas gracias y hasta la próxima, Julieta. Hasta la próxima. Y muchas gracias a ustedes por estar en el segundo programa de En Otro Orden. El lunes que viene a las 9 de la noche nos reencontramos en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien.